tardes. María Esteli, Quisiéramos darle está la más silenciada. cordial bienvenida a este seminario virtual que hemos organizado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Costa Rica como universidades hermanas que somos. Y esta hermandad realmente es resultado de muchísimas colaboraciones científicas que han sostenido decenas de realmente científicas y de científicos mexicanos y costarricenses en la historia común de nuestras universidades. Y realmente creemos que es en esa hermandad desde donde salen nuestras colaboraciones científicas y al mismo tiempo desde esas colaboraciones científicas desde donde se refuerza nuestra hermandad como instituciones. Quisiera primero que todo agradecerle a nuestros invitados del día de hoy. Hoy estaremos hablando de un tema en el que nuestras universidades han compartido y ejemplificado la importancia de la colaboración científica internacional. Las orquídeas. ¿Qué sabemos de ellas? Tanto Costa Rica, tanto en México, en Mesoamérica, la región que compartimos. Creo que las orquídeas retratan lo de los aspectos más maravillosos que tenemos en la región que compartimos, los bosques tropicales. Realmente nos encantan de las orquídeas su asimetría, la intensidad de sus colores, la intensidad de sus aromas. Pero también retrata un aspecto sociocultural muy importante de nuestras sociedades. En el caso de Costa Rica, la guaria morada, que es una especie de orquídea, es nuestra flor nacional. Crecía en todos los techos y muros de las casas, como aprendí justamente el día de ayer. Y es que en el marco de la internacionalización de la Universidad de Costa Rica, justamente ayer tuvimos una visita al Jardín Botánico Lancaster, quien es el invitado, uno de los invitados especiales del día de hoy en el marco de una visita oficial. Y pudimos comprender la importancia de estos centros de investigación, de dedicarse a la investigación de orquídeas como un escenario para entender la importancia de la colaboración internacional. En el Jardín Botánico Lancaster, como pasa en otros orquídeos alrededor del mundo, como pasa en la UNAM, no solamente se resguardan colecciones autóctonas de cada país, sino también colecciones de otros países que hablan de la hermandad entre naciones, entre universidades, y también hablan de la importancia de la transdisciplinariedad y de que muchos saberes y muchas ciencias aporten al conocimiento de las orquídeas. Este es un ejemplo también de lo que en la Universidad de Costa Rica y valoramos mucho en nuestras relaciones internacionales con el mundo, que es la diplomacia científica como uno de nuestros pilares de internacionalización, y en el cual la Universidad Nacional Autónoma de México es un gran aliado y a quien le agradecemos toda la colaboración que ha tenido con nosotros en los últimos años de colaboración. Finalmente, quisiera, por supuesto, presentarles y agradecer a los grandes investigadores que nos acompañan el día de hoy, el doctor Eduardo Pérez de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto al doctor Adam Carremans del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica, y agradecer a los equipos de internacionalización tanto del UNAM como de la UCR por crear estos puentes y seguir apoyando la creación de estos puentes que nos permiten seguir impulsando la internacionalización de nuestras universidades, pero también de nuestros países. Espero que disfruten la charla del día de hoy, aprenderemos montones y les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Esteli, por las palabras de bienvenida. Me toca a mí el placer de presentar al doctor Adam Carreman, de leer la semblanza de él. Él estudió agronomía con énfasis en fitotecnia en la Universidad de Costa Rica. Completó sus estudios de maestría en ciencias de plantas con énfasis en su mejoramiento de plantas y recursos genéticos en la Universidad y Centro de Investigación Wageningen, y posteriormente realizó su doctorado en ciencias en la Universidad de Leiden. Actualmente es director del Jardín Botánico Lancaster, coordinador de la Comisión Institucional de Biodiversidad de la UCR y también profesor asociado del Jardín Botánico Lancaster, Escuela de Biología de la UCR, donde ha impartido cursos sobre orquideología, biosistemática de plantas, código de nomenclatura, métodos de investigación y biología general, además de haber participado en la supervisión de grado en 11 trabajos de estudiantes. Su investigación se centra especialmente en la taxonomía
sistemática, filogenética y ecología reproductiva de la familia Orchidaceae, con especial énfasis en las relaciones evolutivas e interacciones biológicas. Más recientemente ha trabajado también con la biología de la polinización, datación molecular y evolución. Sus áreas de interés son principalmente Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá. Cuenta con 80 publicaciones y ha participado como conferencista en 16 congresos internacionales, además de ser editado en varias revistas especializadas de orquideología. La plática del día de hoy es investigando las orquídeas de un país megadiverso, el caso de Costa Rica, con la colaboración de Melissa Díaz Morales, de la diáspora de la UCR. Bienvenido, doctor Carman. Por favor, tiene el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a esta charla y también a unir un poco los lazos, a estrechar los lazos Cuenta con 80 publicaciones. con la UNAM y con México en general. Voy a compartir mi pantalla un momento. Perfecto. Bien, mi charla se llama Investigando las orquídeas de un país megadiverso, el caso de Costa Rica. Yo me voy a enfocar en Costa Rica porque es realmente el tema que nosotros pues tocamos o que manejamos en el día a día, aunque ya lo mencionó antes, don Carlos, en la semblanza, nosotros también trabajamos con varios otros países, especialmente en Latinoamérica. Pero les voy a hablar un poquito sobre qué es el trabajo realmente que hacemos y por qué es importante la conexión con los demás países para poder realizar este trabajo. Bien, primero para hablar rápidamente del Jardín Botánico Lancaster. El Lancaster es un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica. Lleva el nombre o el apellido, en este caso, de un naturalista inglés que originalmente compró los terrenos que en este momento son el Jardín Botánico Lancaster, y que era un apasionado por las plantas, especialmente por las orquídeas. Era un naturalista que él específicamente no era un experto en orquídeas, pero le apasionaban las orquídeas y mandó muchos especímenes a identificar a Estados Unidos y a Europa. Hoy en día muchas orquídeas de Costa Rica llevan el nombre de Lancaster, justamente dedicados a esta persona. Y el jardín, una vez que fue donado el terreno en el 73 a la Universidad de Costa Rica, continuó esta tradición de investigación en orquídeas. Bien, en el jardín entonces estamos especializados en el estudio de las orquídeas. Hay una colección de plantas vivas con más o menos unas 15,000 plantas, especímenes en este momento, que pertenecen a alrededor de 1,000 especies diferentes. Hay que recordar que las orquídeas son uno de los grupos de plantas, probablemente el grupo de plantas más diverso con flores en el mundo, con más de 30,000 especies conocidas en este momento. A manera de dato, 1 de cada 10 plantas con flores es una orquídea, para que se imaginen un poquito la gran diversidad que tiene esta familia de plantas. Bien, Costa Rica o el Jardín Botánico Lancaster se dedica a la investigación de orquídeas específicamente en Costa Rica, que es un país que tiene unos 52,000 kilómetros cuadrados y con más de 1,600 especies de orquídeas. El país es realmente probablemente el país en este momento más rico en número de orquídeas por área. Lógicamente hay países mucho más grandes que tienen un número absoluto mucho más grande, pero en relación al tamaño, Costa Rica es realmente excepcional en la gran biodiversidad y en específico de orquídeas que tiene. En el Lancaster en este momento contamos con 17 proyectos activos y un número similar de colaboradores formales internacionales. Y gracias a esto,
un rango de publicaciones que va entre 40 y 50 por año, solo dedicadas a las orquídeas. Bien, ¿cómo se estudia la flora de un país tan rico en sistemas montañosos y en biodiversidad y en flora y en fauna? Bueno, en el caso específico de las plantas, todo comienza en el campo. Esto es un escenario común para nosotros. El primer paso que debemos dar es dirigirnos hacia el campo. Después de que hemos ido al campo y hemos identificado, como ven a la izquierda, aquellos materiales que podrían ser de interés para la investigación, nosotros procedemos a hacer la recolecta de los especímenes, siempre tratando de no causar un impacto grande sobre las poblaciones. Siempre se recolectan una cantidad de especímenes por especie relativamente baja y con los permisos correspondientes, lógicamente, y se toman los datos que corresponden a cada planta. Y esto es muy importante porque cada individuo, cada una de estas plantas llevará una colilla individual con un número de recolecta, y ese número de recolecta y esa colilla individual está asociada a ciertos datos que son de importancia, como la ubicación geográfica en la que se encontró la planta, su elevación, la fecha, los recolectores y cualquier otro dato que podría ser de utilidad o de interés para investigación. Aquí vemos al doctor Robert Dressler y al profesor Franco Pupulin hace ya como 20 años, cuando yo empezaba a hacer mis primeras giras en compañía de ellos. Perdón. Bien, ¿cómo se hace una vez que hemos recolectado estas plantas? Se cultivan, se mantienen vivas y ellas se cultivan justamente para que lleguen a florecer y podamos estudiarlas en detalle. Es estudiarlas en detalle. Una vez que han florecido estas plantas, le llamamos la documentación, y en este caso específico, esta es documentación digital. Y esa documentación digital de la biodiversidad es muy importante para poderla entender, para poder comparar unas especies con otras. Entonces vemos, por ejemplo, casos en los que estudiamos la variación natural de estas especies. Aquí vemos diferentes hojas de vainilla arriba y diferentes frutos de vainilla abajo, y entonces podemos comparar dentro de una misma especie la variación que podríamos encontrar en las poblaciones o dentro de las mismas poblaciones, gracias a esta documentación. Me permite decir que el fruto puede ser pequeño, largo, grande, grueso, amarillo, oscuro, y la hoja puede tener también diferentes formas. También tenemos documentación en forma de una lámina compleja como esta, en la que mostramos una sola especie. Esto es, son diferentes vistas o diferentes características que podrían ser útiles para el reconocimiento de esta especie y la comparación con otras especies. Este es el Epidendrum corifolium, y esta especie, entonces, aquí la podemos ver con todos sus detalles y así fácilmente comparar con otras. También podemos documentar las interacciones entre las diferentes especies. Entonces, en este caso, tenemos una abeja que tiene en su cabeza el polen de las orquídeas. En este caso, una orquídea que se llama Vanda, que no es nativa de Costa Rica, pero esta abeja recolectó el polen de esta orquídea. Además de eso, en la abeja también podemos ver polen de otras plantas que yo en este momento no podría decir qué es. Bien, eso nos lleva a colecciones accesorias que son adicionales a la colección como tal de las plantas. Entonces, cuando estas florecen, guardamos el material en líquido. Esto es un herbario líquido, se llama la colección FA. También hay colecciones del polen de las orquídeas y de las fotos del polen de esas orquídeas, porque a través del polen podemos
identificar estas plantas. Hay una colección de tejidos que son por lo general para la extracción en un futuro de ADN y una colección de ADN. Colección digital que incluye todas las fotografías, algunas de las cuales les he mostrado aquí antes, y colección de polinizadores como los insectos que vimos antes. Todas estas colecciones accesorias dan información adicional a la información original de la recolecta del espécimen. Entonces se vuelve todo un complejo de información que hay detrás de una sola recolecta de un espécimen de una planta. Entonces ya no es solamente recolecté la planta y listo, sino que tengo datos geográficos de elevación, del bosque y después además todas estas colecciones accesorias que se van tomando de una planta que está en la colección y que va generando datos adicionales. Bien, ahora les voy a presentar un video de una de nuestras recolectas. Este video está inédito, pero fue una recolecta que hicimos por varios días a través de una zona montañosa en Costa Rica que es de muy difícil acceso. Y eso es un poco para mostrarles cómo es ese trabajo de campo. Entonces espero que puedan disfrutar del video y espero que puedan escucharlo. Por favor, alguien me avisa si no hay sonido. ¿Me confirman si hay audio? Sí, hay audio. Perfecto, gracias. Inflorescencia como está, tiene los colores de orioco, que son un color salmón, ¿verdad? El color papaya, no creo que están. Pero por aquí atrás tiene que ser completamente color salmón. Solo tiene una región.
espécimen. Así o más lo querés. Alistándonos para la cena del día 3. Diga cementerio indígena. Que estaba hace más de 500 años. Bien, regresando un poco entonces de esa visita
que tuvimos la suerte de hacer a la cordillera de Talamanca, que es una cordillera en el sur de Costa Rica enorme, y, y que prácticamente está inexplorada aún, y donde lógicamente hay muchísima flora y fauna todavía por conocer. Quería mostrarles un poco eso para que vieran no solo lo que puede significar el trabajo del botánico que tiene que recolectar las plantas, pero también para recordar un poco la magnitud de estos sistemas montañosos y de los grandes bosques que aún se conservan en nuestros países. Bien, regresando un poco entonces a la charla, la investigación lógicamente que podemos hacer en el Jardín Lancaster, yo tengo el agrado de ser el director por los últimos 3 años y poder decir que ha habido un crecimiento constante en tanto la colaboración como la publicación de artículos y libros y de propuesta y recepción de proyectos. Y este incremento ha sido así por los últimos 20 años y es realmente una tendencia que debemos mantener y ojalá poder incrementar. Y hay que decir que probablemente los dos impulsos más grandes que tenemos para este tipo de producción científica seguramente son las colaboraciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que tiene el jardín con diferentes centros y diferentes personas, y la internacionalización de los estudiantes de grado y posgrado que hacen parte de su investigación en el jardín o que son estudiantes de la Universidad de Costa Rica y que entonces se van a capacitar al extranjero. ¿Dónde vemos esos trabajos? Bueno, son trabajos de florística, trabajos de taxonomía, trabajos de filogenética y más recientemente también trabajos de ecología y de evolución. Para mostrarle algunos de los ejemplos del quehacer científico del jardín, este es el Monumento Nacional Guayabo, que no es un parque nacional porque su protección más bien viene por el tema cultural. Sin embargo, se protege dentro del Monumento Nacional, lógicamente también la flora y fauna que hay en este sitio de valor cultural. Y este es uno de los sitios en donde hemos estado en colaboración con el Ministerio de Ambiente de Costa Rica realizando un inventario de sus orquídeas. Y estas son entonces, por ejemplo, las orquídeas del Monumento Nacional Guayabo, que es un sitio de los más pequeños que tienen protección Costa Rica y que tiene más de 120 especies de orquídeas. También hay trabajos, lógicamente, que tienen que ver más bien con la descripción de nuevas especies y nuevos registros para la flora de Costa Rica. Tenemos una serie de la que hemos publicado 3 volúmenes de estas series de orquídeas que son ya sea nuevas especies o que por primera vez se encuentran en el país. Increíblemente en Guayabo ahora descubrimos 2 especies que son nuevas para la flora de Costa Rica. Entonces constantemente se hacen estos incrementos y estos chequeos de la diversidad del país y se presentan estas novedades. También se estudian los complejos de especies, en donde podemos comparar, gracias a la documentación digital de las plantas vivas, podemos comparar la variación que podemos encontrar en una especie versus otra cercana y que nos permite entonces entender si estamos hablando de una o varias especies.
También hemos estado estudiando especies que son intrínsecamente raras o amenazadas, especies que están como la vainilla carincristiane, que la encontramos recientemente en el sur de Costa Rica y que se encuentra en un área, todas las plantas que conocemos se encuentran en un área altamente amenazada por expansión agrícola y prácticamente no hay bosques ya donde esta planta crece en el país. Asimismo, registramos por primera vez este género que se llama Joriquia dressleri. Bueno, el género es Joriquia, que tiene una sola especie que se conocía antes nada más de Panamá y ahora la encontramos también aquí en Costa Rica. Y son especies que son intrínsecamente extremadamente raras en la naturaleza por alguna razón y que se ven en muy, muy, muy pocas ocasiones. Todo este género, o sea, este género de una sola especie se conoce en este momento de 3 o 4 individuos. Eso es todo. O sea, el género como tal se conoce de 4 individuos en el mundo. También hay especies que se encuentran que tal vez no son raras, pero se encuentran solamente en sitios de difícil acceso o son muy específicas de un lugar que está muy restringido. Este es un ejemplo, el Brachionidium corneonigricum que describimos con el doctor Bogarín. Para llegar a este sitio donde crece esta planta que en línea recta del centro de San José, nuestra ciudad capital, pueden ser 20 kilómetros. Para llegar ahí hay que llegar en helicóptero y nosotros hicimos ese viaje y encontramos este Brachionidium y seguramente tienen que haber muchas otras especies aún por describir en esa zona. Esta es la Masdevallia belísima, que fue justamente una de las especies que encontramos en esa gira que les mostré en el video, de la Transtalamanca, y es endémica, pues es una especie nueva, endémica de Costa Rica, y además extraordinaria, realmente una orquídea bellísima, como su nombre lo sugiere, y que en este momento es conocida solo por las plantas que trajimos de esa gira, y está escondida en las entrañas de Talamanca. Bueno, otros tipos de investigación tiene que ver más bien con las relaciones filogenéticas que hemos estado haciendo en años recientes y que nos permite descubrir nuevos linajes, o sea, que son grupos de plantas que representan linajes o caminos evolutivos novedosos que no se habían reconocido en el pasado. Y lógicamente también los trabajos evolutivos que buscan entender cuál es el lugar, digamos, de origen de los diferentes grupos de orquídeas y que lógicamente requiere abarcar muchos más países que solo Costa Rica para poder entender cómo se distribuyen las especies en diferentes regiones y qué tan rápido evolucionan y radian las especies en cada una de estas regiones y cómo se relacionan las montañas de Costa Rica, por ejemplo, de Talamanca, con las de México, con la Sierra Madre, o con las de Colombia, o con las de Ecuador en los Andes. Y trabajos que tienen que ver más bien con las relaciones ecológicas, como este de mis colegas Diego Bogarín y Melania Fernández, donde estudiaron las relaciones de polinización entre la orquídea Trichos alpins y una mosca que se llama Forcipomia, que ellos descubren requiere la hembra de la mosca Forcipomia requiere de proteínas para crear sus huevos y las obtiene de esta orquídea que imita probablemente animales muertos. Entonces, estos son el tipo de relaciones que también estamos trabajando y estamos tratando de estudiar más en detalle. Finalmente, para hablar de estudiantes internacionales, especialmente, tenemos lógicamente muchos estudiantes nacionales también haciendo
sus tesis en el Jardín Botánico Lancaster, pero para tocar el tema internacional tenemos a Karen Hill, que es parte del programa de maestría de CEP Biología, y ella está trabajando con la polinización de la mosca Drácula, de la orquídea Drácula por una mosca que hace parte de su ciclo de vida en hongos. Y Charlotte Batain, que está estudiando, ella es candidata doctoral de la Universidad de Leuven, pero en colaboración con el Lancaster, y está estudiando la polinización de vainilla. Ahí pueden ver un poco de las abejas llegando a las flores de vainilla, que también es una especie de orquídea. Y además de esto, quisiera ahora introducir un video más, que es este de Melissa Díaz. Melissa es una estudiante de, bueno, originalmente funcionaria del Jardín Botánico Lancaster, que ahora se fue a hacer un doctorado en el Max Planck Institute for Chemical Ecology en Jena, en Alemania, gracias a una beca de la Oficina de Asuntos Internacionales, OAICE, y ella nos va a dar algunas palabras sobre su trabajo allá. Escuchemos a Melissa. Buenas tardes a todos, mi nombre es Melissa y les voy a hablar un poco de mi experiencia en el estudio de las orquídeas de Costa Rica como investigadora del Jardín Botánico Lancaster y ahora como estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck para la Ecología Química. Gran parte de mi investigación ha sido en el campo de la sistemática y la taxonomía, que consiste en el estudio de la variabilidad y las relaciones que existen entre las diferentes especies de orquídeas. En el Jardín Botánico Lancaster usamos, por ejemplo, láminas de disecciones que nos permiten entender en detalle las estructuras que nos ayudan a identificar las especies o a entender si se trata de especies nuevas para la ciencia. A partir de mi tesis de licenciatura, que consistió en estudiar el sistema reproductivo de esta especie, Fragmentarium longifolium, también conocida como orquídea zapatilla, pude adquirir un mayor interés en el estudio de sistemas de polinización de diferentes grupos de orquídeas, incluidos entre esos las orquídeas miniatura de la subtribu Pleurotalidini, que son en su mayoría polinizadas por pequeños dípteros o mosquitas, o también las orquídeas del género Eurassia, que pueden ser polinizadas por avispas cazadoras de araña, utilizando un sistema de engaño alimenticio. A partir de esos estudios comprendí que para poder entender de mejor forma los sistemas de polinización que estaba observando, necesitaba primero aprender cómo es que los insectos perciben su entorno. Es por eso que gracias al apoyo de la OAICE comencé mi doctorado el año pasado en el Instituto Max Planck, estudiando el comportamiento de insectos guiado por el olfato y utilizando moscas de la fruta como organismo modelo. Porque en estos organismos se han desarrollado herramientas increíbles que nos permiten, por ejemplo, insertar electrodos en pequeños pelitos que hay dentro de las antenas, porque las moscas y los insectos en general utilizan las antenas y parte de algunas partes bucales para percibir olores, y dentro de esos pelitos que hay en las antenas se encuentran las neuronas. Entonces nosotros podemos utilizar electrodos para grabar la respuesta neuronal a olores específicos, y es que los insectos utilizan los olores para detectar una gran cantidad de señales en su entorno. Lo utilizan para encontrar pareja, lo utilizan para encontrar sitios de oviposición y también lo utilizan para encontrar comida. Y las orquídeas se aprovechan de esos olores para desarrollar estrategias para atraer a sus polinizadores. Entonces tenemos orquídeas que imitan feromonas sexuales para atraer a sus polinizadores, o imitan los sitios de oviposición de sus polinizadores y así los atraen. Estos llegan a las flores buscando un sitio donde poner sus huevos, o también utilizan engaños alimenticios donde le hacen creer al insecto que ahí van a encontrar comida cuando en realidad no es así. Es por esto también que estoy tratando de estudiar cómo han evolucionado estos olores en los diferentes grupos de orquídeas,
Y ahorita también estoy, como parte de mi doctorado, realizando una investigación en la evolución de los aromas en diferentes grupos de orquídeas de Costa Rica, para poder entender si, por ejemplo, especies que están cercanamente relacionadas como estas, que este es el perfil químico de 3 diferentes especies del mismo género Sobralia, si especies que están cercanamente relacionadas van a tener perfiles químicos similares, mientras que especies que no están tan cercanamente relacionadas van a tener unos perfiles químicos diferentes entre sí, y cómo esto responde a los sistemas de polinización de cada uno de estos grupos. Y como parte de la diáspora UCR, que lo que busca es entablar colaboraciones entre la Universidad de Costa Rica y otros centros de investigación alrededor del mundo, esperamos que a partir de esta investigación surja una buena colaboración entre el Max Planck y la UCR, ya que cuento con el apoyo de mis colegas ahí en el Jardín Botánico Lancaster, que están haciendo la parte filogenética, así como la colaboración con otros colegas del Jardín Botánico de Kew en Londres, que esperamos que también nos colaboren con la parte de secuenciación de las orquídeas y con la parte filogenética. Entonces, esto es un poco de la investigación que he estado haciendo, y espero más adelante poder contarles más detalles de los resultados que obtengamos a partir de estas investigaciones. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Bueno, para cerrar mi participación, quisiera nada más referirme nuevamente a la importancia en la relación entre México y Costa Rica, y en general entre los diferentes países latinoamericanos, para poder hacer la investigación, porque al final, en realidad, aunque el título es la investigación en un país megadiverso, el ejemplo de Costa Rica, en realidad lo que nosotros deberíamos estar tratando de hacer, y deberíamos pensarlo siempre así, es investigar y conservar las orquídeas de las regiones megadiversas del mundo. Y creo que ese es el énfasis que tal vez deberíamos darle a nuestras investigaciones, porque muchas de estas especies lógicamente no conocen de fronteras, y es muy interesante poder entender cuáles son las relaciones florísticas entre los diferentes países, qué tan amplias son las distribuciones de las especies y cuáles son más bien extremadamente angostas en su distribución, y por qué tenemos esos endemismos, por ejemplo, en la cordillera de Talamanca o en la Sierra Madre en México, y cómo sucedieron esas radiaciones en cada uno de estos sitios. En este momento, Costa Rica más o menos contabiliza unas 1.600 especies de orquídeas, mientras que México anda alrededor de 1.281. Ambos tienen un número bastante grande. Entonces, y más bien, hay todavía bastante que hacer en investigar estas especies en ambos lugares, en entender sus relaciones con otras especies, y ahorita mi última diapositiva va a ser sobre eso, y en conservar, en proteger estas relaciones, no solo las orquídeas, sino también las especies, perdón. A ver si ahora aparece. Sino también las especies, bueno, no sé, se sale, disculpen, pero bueno, las especies que interactúan con ellas, como las abejas euglosinas que vemos en este caso, visitando unos frutos de vainilla planifolia, que es una especie compartida entre Costa Rica y México, y que lógicamente la cultura mexicana le tiene un cariño enorme, y es el lugar de donde la vainilla planifolia se dio a conocer en el mundo. Esta foto la tomé esta mañana aquí en el Caribe Sur de Costa Rica, de abejas eulocinas visitando los frutos, y estamos estudiando justamente la dispersión de las semillas de estas orquídeas. Bueno. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la atención. Creo que me extendí un poco, y disculpas ahí, Eduardo,
y colegas. Muchas gracias, doctor Carremans. No pasa nada, no hay ningún problema. Me gustaría recordarle a las personas que nos ven a través de Facebook y YouTube que hay una liga que se ha puesto en el chat para que por favor registren su asistencia, y les recordamos que pueden dejar comentarios en las dos plataformas para podérselos leer a los invitados. Me voy a permitir, antes de la plática del doctor Eduardo Pérez, me voy a permitir leer unos comentarios que dan las gracias por la charla y dicen que enamoran este tipo de plantas, y hay gente que nos dice que les encantaría conocer más acerca de ellas. Y hay una pregunta específica. ¿En la UCR o en el Jardín Botánico imparten cursos al público? Sí, ese es un buen punto. Hay cursos que se dan de orquideología en la Universidad de Costa Rica y son impartidos por los profesores del Jardín Botánico Lancaster, pero estos son parte de la Escuela de Biología. Y ahora estamos explorando la posibilidad de abrir cursos también internacionales en el Jardín Botánico Lancaster. Entonces, pues esperamos que a futuro sea parte de las cosas que podemos ofrecerles al público general. Sobre cultivos sí se hacen algunas, que se hacen a través de Facebook Live, y lo hace el personal hortícola. Entonces eso sí está disponible. Ya la parte de investigación, como les digo, es un proyecto a futuro. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta específica es si hay algún tipo de orquídeas de Costa Rica y dónde se podría conseguir, si lo hubiera. Si hay algún tipo de orquídea de Costa Rica. Perdón, algún tipo de libro de orquídeas de Costa Rica. Perdón. Ok. Sí, hay varios. Hay varios libros de orquídeas de Costa Rica. El de uno de nuestros colegas es el más reciente y más bello en la parte fotográfica. Se llama Vanishing Beauty, y es una serie de 3 libros de orquídeas de Costa Rica. Y después hay varios otros un poquito más viejos, de diferentes autores. Yo creo que si lo buscan en línea, van a encontrar rápidamente libros de orquídeas de Costa Rica, y probablemente, no sé si están en México, probablemente es más fácil conseguirlos a través de Amazon. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora me voy a permitir leer la semblanza del doctor Eduardo Pérez para continuar con su presentación. El doctor Eduardo Pérez realizó estudios de biología en la Facultad de Ciencias y estudios de maestría en ecología básica en la Unidad Académica de Ciclos Profesional y de Posgrado. Posteriormente realizó su doctorado en ciencias por parte del posgrado en ciencias biológicas, en donde obtuvo mención honorífica. Todo esto como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del orquideario Miguel Ángel Soto Arenas de la Facultad de Ciencias, donde se desempeña como profesor de carrera titular, en donde ha impartido varios cursos de ecología en la carrera de biología, además de formar parte del taller Investigación Ecológica en Poblaciones y Comunidades. También ha impartido los cursos de tópicos selectos de biología, Introducción a la Biología de las Orquidáceas y Biología Ambiental 2 de Comunidades y Ecosistemas, a nivel de posgrado. Ha sido tutor de 9 estudiantes de licenciatura y ha participado en más de 60 exámenes de grado y posgrado. Sus líneas de investigación se centran en la ecología y conservación de las orquídeas y la ecología de la selva baja caducifolia. Es autor de 63 artículos científicos y más de 90 artículos de divulgación, principalmente sobre orquídeas. Ha participado con más de 100 trabajos en congresos nacionales e internacionales y ha realizado 6 planes de manejo de áreas naturales protegidas en México. Su plática se titula Retos en la conservación de orquídeas en un país multicultural, el caso de México. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez, bienvenido. No, muchísimas gracias a ti, César, por la invitación y a todas las personas que nos acompañan. Gracias a Adam también por su presentación. Y pues
de alguna forma me gustaría retomar justamente con lo que Adam terminó en su charla, que es el asunto de la conservación, ¿no? Acá en México, pues sí, si bien no tenemos algo así como el Jardín Botánico Lancaster, ¿no? Hay algunas cosas pues más o menos parecidas, ¿no? Quizá no de la misma magnitud, pero pues digo, eso es lo bonito de estas cosas, que podemos ver en qué podemos mejorar, ¿no? En nuestros respectivos países o universidades. Y el tema de hoy, pues, es un tema que quizá no es tan bonito como ver las orquídeas que nos presentaba Adam, sino pues las consecuencias que tenemos los seres humanos sobre la conservación de las orquídeas, ¿no? Entonces vamos a poner la presentación. Bueno, pues titulé la charla como retos en la conservación de orquídeas en un país multicultural, el caso de México. Y pues no avanza. Ahí está. Ya no voy a hacer mucho énfasis en el asunto de qué son las orquídeas, porque pues ya no los presentó de muy buena forma Adam. Pero pues en México todavía no sabemos muy bien cuántas especies hay, ¿no? El número más actual está alrededor de 1280, ¿no? Incluyendo algunos híbridos naturales y cosas así. Y para nosotros lo importante es que muchas de estas especies son endémicas de nuestro territorio, ¿sí? De alguna forma, la discontinuidad en las montañas, particularmente la presencia del istmo de Tehuantepec, ha generado una especie de aislamiento en gran parte de las orquídeas de nuestro país. Entonces, de tal forma que si nosotros no las cuidamos, pues se van a extinguir porque no se comparten en otros países. Cabe mencionar que existe en muchos casos para las orquídeas que son naturalmente raras. Y esta rareza en las orquídeas tiene que ver con muchas cosas, con muchos factores que tienen que ver con su propia biología, ¿no? Podemos pensar que en muchos casos son de lento crecimiento. Tenemos las semillas que se dispersan por viento, entonces tienen una dispersión aleatoria. Existen en muchos casos limitaciones en la polinización, pues depende de la abundancia de los polinizadores, y aunque sean abundantes, pues luego los mecanismos por los cuales se logra la polinización no es tan efectivo. En muchos casos tenemos polinizadores específicos, así como podemos ver que ciertas especies de plantas a lo mejor no solo tienen una especie, pero sí de las muchas especies que puede haber de abejas o de mariposas, solo están agarrando una, dos o tres, o sea, de alguna forma sí existe una especificidad. Para las orquídeas epífitas, pues también dependen de algunas cuantas especies de forofitos, de árboles que les gustan, ¿no? Entonces podemos tener un bosque de pino lleno de pinos y no tener ninguna orquídea, y de repente hay un encino, y en ese encino sí hay, ¿no? En algunos casos existe autoincompatibilidad, las especies no se pueden autopolinizar. Y también en muchos casos son especialistas de microhábitats, ¿no? Podemos caminar mucho en el bosque y no encontrar ninguna, y de repente en cierta posición del cerro, en cierta cañada o en cierto sitio donde pega el viento, podemos encontrar ahí a las orquídeas, ¿no? También hay, en general, dependen mucho de la humedad ambiental y del régimen de lluvias, ¿no? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de México, en gran parte de nuestro territorio nacional, que son zonas áridas y semiáridas, pues no existen prácticamente orquídeas epífitas. Estas se concentran en ciertos ambientes. Y en muchos casos, bueno, en la mayoría, en prácticamente todos los casos, perdón, se necesita una relación simbiótica con los hongos para que se pueda establecer la germinación.
Entonces, partimos de que existen todas estas consideraciones que hacen que en general la gran mayoría de las especies de orquídeas sean plantas relativamente raras. Pero además de esta rareza biológica, pues están sujetas a problemas que hemos generado los seres humanos. Por un lado, hemos discutido mucho qué es peor para la extinción de las orquídeas, si la colecta de especies del comercio ilegal o la destrucción de los hábitats naturales. Y siento que aquí hemos entrado en una discusión que hasta cierto punto es estéril, en el sentido de qué es peor, y perdemos de vista que las dos cosas están actuando de manera sinérgica, de manera conjunta. En realidad son dos caras de la misma moneda. Pero el problema de esta discusión es que no sé, unos les echamos la culpa a una cosa o a la otra y no avanzamos. Y mientras no avanzamos en eso, de pronto nos están llegando nueva problemática que está afectando a la extinción o que puede generar problemas de extinción de especies, ¿no? Podemos ver que hay invasión de especies exóticas, ¿no? Incluyendo, pueden ser plagas y algunas enfermedades. Tenemos cuestiones que tienen que ver con el cambio global y con cuestiones que tienen que ver con la contaminación genética. Entonces, pues la idea de la charla es poder hacer una revisión rápida de cada uno de estos factores que están afectando a las especies, ¿no? Entonces, podemos empezar con la colecta de especies y el comercio ilegal. Bueno, las orquídeas se recolectan en todo el mundo para diversos fines, ¿no? Uno de ellos es la horticultura y probablemente es uno de los factores más importantes, pero también se colectan por usos ceremoniales, por medicina, incluso por la alimentación. En el caso de la alimentación, pues no es lo más común, pero algunas orquídeas terrestres en la región de Grecia y del Medio Oriente se ocupan para hacer test, ¿no? Y ese té, el salep, es muy usado y muchas plantas son extraídas para ese fin. En México, pues, por ejemplo, la vainilla, ¿no? Aunque no es que no las comamos como tal, pero sí lo ocupamos como un ingrediente para la elaboración de productos, pues ha hecho que gran parte de las plantas silvestres de Vanilla planifolia o de Vanilla pompona hayan sido sacados de sus hábitats naturales y llevados a los cultivos. En todo el mundo se ha visto cómo se usan estas plantas y cada vez se han documentado que sí tienen valores medicinales. Sin embargo, pues hay que ver que no todas las plantas tienen esa importancia, ¿no? Y muchos de esos compuestos pues se pueden obtener de diferente forma. El comercio de orquídeas pues puede ser muy variable, ¿no? Y ahí sí es donde entra la multiculturalidad del país, ¿no? Podemos tener casos donde quizá un campesino va llevando sus productos de su milpa, de su parcela, y en el camino pues de pronto se encuentra algunas plantas y pues las agarra y las lleva para vender al mercado, ¿no? Y eso es una forma de ganarse unos cuantos pesos, de mejorar el ingreso familiar y hasta cierto punto de subsistencia. Y pues, no sé, aquí quizá el crimen sería pues no dejarlos vender esas plantas. Pero el problema es que eso tiene una especie de gradualismo, ¿no? Es decir, vemos que a lo mejor lleva 5 plantas, pero a lo mejor si ve que es negocio, pues al rato lleva 10, y al rato lleva 20, y al rato lleva 100, ¿sí? Y en muchos casos existen estos como materos, que en realidad son acaparadores de esas plantas, y luego a su vez las reparten en vendedores que van repartiendo en cajitas, ¿no? Y en muchos casos, pues sí, o sea, que utilizan a gente de escasos recursos para venderla, ¿no?
Y uno podría pensar, es que las están bajando de su cerro, pero por ejemplo en esta caja vemos que eso no es cierto, porque traen por ejemplo la Helio especiosa que viene de Michoacán, esta Prostechia karwinski que probablemente viene de Oaxaca, y esta cosa que es Prostechia vitellina que seguramente viene de Veracruz o de la Sierra Norte de Oaxaca, no son del mismo hábitat. Entonces, esta persona que está vendiendo, en realidad está vendiendo plantas que vienen de diferentes regiones del país. Y este mercado, pues, de plantas silvestres está ocurriendo en todas las ciudades del país. Y a veces, incluso las recomendaciones del cultivo que dan son muy malas, ¿no? Hace como que les hacen pensar a la gente que ellos las cultivan cuando son plantas completamente silvestres. Y en este caso, por ejemplo, es muy común ver las lelias especiosas que las vendan en baldes de agua, cuando la verdad esa planta es pues, casi una planta del desierto. O en algunas ciudades del interior de la República que son súper calientes, venden a esta planta que se llama Prostechia vitellina, que es de clima frío. Incluso la Ciudad de México es un poco caliente para esta especie. Y incluso venden algunas plantas como esta que no se alcanza a ver, pero este es un Cirtopodium, un Cypripedium irapeanum, que es una planta que es fuertemente micotrófica, y es decir, depende de los hongos micorrízicos para sobrevivir, y prácticamente es imposible cultivarla. Todas estas plantas, pues en realidad se mueren. Esta Prostechia vitellina, como les decía, también es una planta muy difícil de cultivar, y prácticamente todas se mueren. Otra forma de uso de las plantas es en ceremonias tradicionales, ¿no? Todo esto amarillo que vemos son Oncidium sphacelatum, que se utilizan para las celebraciones de la Santa Cruz. Y pues otra de las especies que se usan, por ejemplo, es la Helea autumnalis en Michoacán para los Días de Muertos, ¿no? Las llevan de ofrenda hacia las tumbas, ¿no? Aquí quizá el impacto no sea tan grande porque nada más están sacando las inflorescencias. Pero cuando se hace de manera desmedida, sin un control, pues eso implica que se pueden afectar a la reproducción de la especie, se está evitando la formación de cápsulas, de frutos, y no se están liberando semillas. Entonces eso va a tener consecuencias sobre la planta, ¿no? Todo esto que vemos colgado acá arriba son flores de la Helea especiosa, que en muchos casos van con el último pseudobulbo para que no se marchite, ¿no? Acá está en el tapetito dibujada, pero todo lo que está colgando no son moños, son plantas que están acá, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco también los científicos han empezado a estudiar estos usos, ¿no? Pues para entender el problema, al menos para empezarlo a caracterizar cuál es la magnitud del uso que se hace. Entonces, esto es, por ejemplo, Prostechia karwinski, que se utiliza mucho en la región de Sachila, en Oaxaca, pero en otros lados. Esta es la Helea dawsoni, de forma chilapensis, en Guerrero, donde a esta planta pues, se ha cultivado por siglos en esas ciudades, en los solares, en este caso en la región de Chilapa, en Guerrero. Y pues esa especie pues, se ha mantenido en la región gracias al cultivo que tienen las personas y a la venta que hacen sobre las flores, ¿no? Pero lamentablemente esta especie en el campo aparentemente está extinta. Y esta otra planta es Artorima erubescens, que la llevan en Oaxaca, que la venden sobre todo los últimos pseudobulbos para la época de Navidad, para adornar los nacimientos. Pero también lamentablemente esta es una especie de clima muy frío y que no se da en la ciudad de Oaxaca. Y todas estas plantas, todos esos bulbos, pues lamentablemente se mueren. Si bien es cuestionable o discutible el asunto que pueden tener los vendedores locales o los campesinos sobre sus recursos naturales, creo que esta nueva forma de comercio que tiene que ver con la venta en línea en Internet, pues sí se me hace un poco más cuestionable, porque aquí estamos hablando de personas que ya tienen cierto conocimiento
ya tienen acceso a tecnologías, ¿no? No es la gente pobre del país la que está haciendo esto, sino es gente que ya tiene estudios, tiene una casa, tiene una computadora, tiene internet, y tiene suficientes conocimientos para entender cuáles son los nombres científicos, ¿no? Utiliza ese conocimiento pues para vender plantas que vienen del campo. Lamentablemente pues nos ha fallado la reproducción in vitro para reproducir estas plantas y que se pudieran comercializar de forma legal. Pero también tenemos ahí un círculo vicioso, porque cuando tú pones un precio tan bajo para una planta, 100 pesos, para los amigos de Costa Rica, pues son como $5. Entonces no hay forma de que un productor pueda invertir varios años para producir una planta y venderla en $5. No es un negocio, ¿no? Y pues cada vez hay más venta por todos lados. Algunas plataformas, por ejemplo, como Mercado Libre, que deberían de tener prohibido estas cosas, lo hacen de manera indiscriminada. Y lamentablemente, pues las autoridades pues no están haciendo su trabajo tampoco. Y pues vemos que hay diferentes plataformas, en todas ellas hay venta. Y también de alguna forma pues están los intercambios y los trueques que hacemos los cultivadores, ¿no? Pero en muchos casos también se desvirtúa porque pues se hace de una forma abusiva, ¿no? Es decir, hay gente que va al campo y a lo mejor en lugar de traerse nada más una o dos para sí mismo, pues aprovechan y se traen 10 o 20 porque saben que las pueden intercambiar por plantas que no tienen o de las que quieren tener un poco más, ¿no? Entonces, pues también ahí hay un problema, ¿no? O sea, pensamos que por ser un intercambio no es venta, pero la verdad es que la forma más antigua de comercio es el trueque como tal, ¿no? Bueno, aquí la idea de esta diapositiva es que creo que este asunto de prohibir todo quizá no es la mejor forma, ¿no? Y pues como que los mensajes están ahí y a veces hay que entenderlos, ¿no? Hay que aprender a manejar las especies, aquellas que se puedan hacer, y pues sobre todo evitar los excesos, ¿no? Todos los excesos son malos, ¿no? Y no podemos seguir extrayendo plantas sin ton ni son, y pues ahí es donde también tenemos que hacer estudios para ver cuál es la tasa de extracción que pueden tener estas plantas y quizá enseñar a cultivarlas también, ¿no? El otro punto que también es muy fuerte es el asunto de la destrucción de los hábitats naturales. Lamentablemente en México se sigue habiendo una gran deforestación, normalmente asociada al cambio de uso de suelo para el establecimiento de áreas de cultivo, pero cada vez también para áreas de infraestructura urbana, ¿no? El establecimiento de casas, hoteles, nuevos fraccionamientos, nuevas carreteras, en fin. Y de la vegetación potencial que debería tener México, pues en realidad cada vez tenemos menos y menos vegetación. Y el punto es que aquí abajo de esta línea punteada es donde se empiezan a establecer los bosques tropicales, digamos. Por encima de esta área, que es prácticamente la mitad del territorio, casi no hay especies de orquídeas epífitas, ¿no? Unas cuantas acá en esta parte de Sinaloa, en esta parte de la Sierra Madre Occidental, pero en realidad no son tantas las especies que llegan a poder estar como epífitas. Más bien se concentran en el sur. Y si ven la deforestación en el sur es completamente aterradora, ¿no? Particularmente el estado de Veracruz, Tabasco, el sur de Campeche. Y particularmente la deforestación y el cambio de uso del suelo es peor para el bosque mesófilo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies de orquídeas epífitas se concentran en este bosque, en los bosques de neblina, ¿no? Alrededor del 60% de las especies de orquídeas de nuestro país son habitantes de este tipo de bosque.
Y este tipo de bosque pues se establece como una especie de archipiélago en las partes altas de las montañas del país, particularmente en la vertiente del Golfo de México porque es mucho más húmedo. Pero prácticamente todos estos bosques de mesófilos están en un estado crítico de conservación, es decir, están fuertemente impactados porque son sitios idóneos para el cultivo de café y otros cultivos, y entonces han sido fuertemente destruidos. Del 10% del territorio nacional que se supone que era bosque mesófilos, actualmente solo tenemos el 1% de ese tipo de vegetación. Nos queda solo el 1% del territorio nacional es bosque mesófilo. Prácticamente deberíamos de mandar a conservarlo ya lo que nos queda. Porque no solo es el hábitat de las orquídeas, sino también es el hábitat de varias especies emblemáticas, por ejemplo el quetzal, ¿no? Muchas otras especies. Y conforme la demanda de productos agropecuarios crece en todo el mundo, pues también se están empezando a generar nuevos daños. Particularmente la moda de consumo de aguacate en Estados Unidos y la certificación del aguacate, particularmente del estado de Michoacán, ha generado que se talen cientos de hectáreas, bueno, miles de hectáreas podemos ver acá, de bosques de encino y otros bosques de pino encino, en fin, bosques mesófilos, para el plantío de aguacates y de algunas berries, ¿no? Y esto, si bien no es algo nuevo, es una cosa acumulativa, ¿no? Ahí por ahí de los años 70 había la política de tumbar la selva para poder para que el país se desarrollara, ¿no? Se veía como el monte que teníamos que dominar. Y se tardaron cientos de hectáreas, ¿no? Toda esta zona de Luxpanapa prácticamente se desforestó. El estado de Veracruz prácticamente perdió las últimas selvas que tenía. Y la verdad es que tampoco hubo un gran desarrollo social. Perdimos selva y no salimos de pobres. Entonces, y lamentablemente esto pues parece ser que se vuelve a repetir, ¿no? No aprendemos la lección y ahora hacemos fiestas porque se va a establecer una nueva línea de tren que pasa en medio de la selva que no tenía gran disturbio, particularmente en la zona de Calakmul, que teníamos, bueno, existía ahí el macizo más grande de selva tropical que conserva México, pues ya le metimos o le vamos a meter una vía del tren, y el problema de eso es que se generan nuevas vías de acceso y eso pues incrementa el precio del terreno y consecuentemente se viene la deforestación. Y como les decía, cuando estamos discutiendo qué es peor, ya tenemos nuevas cosas que nos están afectando. Particularmente, recientemente se ha visto la incorporación de esta especie que se llama Oseoclades maculata, que llegó de forma natural, digamos, a Brasil en 1829, pero a partir de ahí ha incrementado su área de distribución y más recientemente en México se ha proliferado muchísimo. Y pensamos que esta especie puede ser algo tóxico, algo poco favorable para las especies de orquídeas, porque pues al ser una orquídea, pues potencialmente podría ser una competidora. Pero cuando hablamos de invasión de especies, en realidad podemos hablar de cualquier otro tipo de especies que pueda generar, ¿no? Los pastos, los árboles, que actúan como malezas y empiezan a desplazar a las especies nativas, y a las cuales los organismos no están expuestos, ¿no? Por contaminación genética es algo que aparentemente ahorita todavía no lo vemos como un fenómeno o un problema, pero quizá a futuro sí pueda ser algo que nos puede empezar a preocupar.
Cuando hablamos de contaminación genética, o cuando le puse ese nombre, a lo mejor no es el más indicado, pero hablamos cuando estamos cambiando la genética original de una especie, ¿no? Ya sea por cuestiones de selección artificial, porque hacemos modificación del número cromosómico con el asunto de los poliploides. A veces incrementamos el número artificial de mutaciones mediante algunas técnicas, por ejemplo, de radiación, ¿no? Les ponemos luz ultravioleta. Ese tipo de cosas se hacen en horticultura con la idea de tener flores más vistosas, más llamativas, de tener mejores colores, en fin. O sea, sí se hace frecuentemente con esta idea de que hay que mejorar las especies, ¿no? Incluso podemos incluir genes foráneos, ¿no? Y eso es, pues, esto es quizás parte de lo más común. Cuando es la misma especie, pero de diferentes poblaciones, ¿no? Ya sea que pueden ser subespecies o variedades geográficas. Cuando a veces metemos genes de otras especies, hacemos híbridos, pensando que con eso vamos a tener plantas más bonitas. Y luego esos híbridos a veces se retrocruzan con las especies y se venden como especies puras, pero pues ya tenemos genes de otras cosas, ¿no? Y también tenemos cuestiones que ver con genes de otros grupos taxonómicos, ¿no? Incluso decimos que hablamos de plantas transgénicas. Acá, pues ahora sí que ahí es donde los taxónomos y los estudiosos como Adams, ¿no? Y varios otros taxónomos, pues es donde tienen un trabajo bien importante. Porque, por ejemplo, para los taxónomos de hace, pues no más de hace 50 años, por ejemplo, o 20 años incluso, podríamos decir, todo esto era la misma especie. Pero actualmente estamos viendo que en realidad tienen un aislamiento geográfico, tienen un aislamiento reproductivo y por lo tanto están actuando como especies diferentes. Entonces, para un cultivador, pues todo esto lo puede denominar como la Aelia anceps. Pero para los taxónomos actuales, pues en realidad quizá esto es la verdadera Aelia anceps. Esto es una Aelia motae, que es del sur de Guatemala y de Honduras. Y estas dos de aquí son dos formas o dos variantes de la Aelia dawsoni. Pero en horticultura, estas plantas se han hibridizado, se han juntado para obtener pues, diferentes híbridos, podríamos decir, ¿no? También está este asunto de la poliploidía, ¿no? Que también se busca para tener especies nuevas, ¿no? Entonces, pues, a partir de estas pues, plantas o especies de campo, pues empiezan a tener, sí, cultivares que quizás son más llamativos por el color, por la forma, ¿no? Y de pronto incluso ya tenemos algunos híbridos, pero quizá no es lo mismo tener un híbrido cuando se vive en Estados Unidos y está uno en un invernadero y las plantas no están en el campo, que tener el híbrido en un sitio como en Jalapa, Veracruz o en Coatepec, donde la especie vive al ladito, ¿no? Y para una abeja puede ser tan fácil venir a esta planta y llevarla a la especie original, o venir a esta planta y llevarla a la especie de al lado. No voy a entrar mucho en este asunto de las orquídeas transgénicas, pero ya también tenemos orquídeas transgénicas, porque se han hecho para tener algunos atributos importantes a nivel hortícola. Y lo único que quería mencionar es que si bien hasta ahorita, que yo sepa, no se han usado especies mexicanas, sí tenemos algunos géneros que ya se están trabajando, algunos géneros como el género Oncidium, que sí hay en México, que se están trabajando. Y no sabemos exactamente cuáles pueden ser las consecuencias de la incursión de genes foráneos sobre las especies, ¿no? Y el último punto acá que está generando un problema serio en la extinción es el cambio climático, ¿no? El cambio climático global, ¿no? El cambio global en general, podríamos decir, en muchos se está dando por la acumulación de gases invernadero, ¿no? Particularmente el CO2, que está generando un incremento constante en la temperatura global. De hecho, justamente en estos días estamos viendo una oleada de calor inusual en Canadá y en el norte de Estados Unidos, que está generando, pues bueno, al menos ya generó alrededor de 100 muertos
Pero cada vez es más frecuente también que tengamos huracanes cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, ¿no? Hace unos cuantos años veíamos como algo completamente anómalo la existencia de 2 huracanes al mismo tiempo, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico. Y al parecer esto cada vez se va haciendo como la normalidad, pero lo cual no es nada bueno. No es nada bueno ni para los humanos ni para los organismos, porque se ven muy afectados. Dentro de los efectos del cambio global, del cambio climático global, pues está generalmente la disminución de la humedad relativa, porque justamente el aumento de la temperatura implica, puede llevar a cabo, puede generar, perdón, un descenso de la humedad relativa. Puede haber un incremento en los eventos de lluvia extrema, pero también un incremento en las sequías extremas, ¿no? Las sequías se vuelven más fuertes, más prolongadas, o sea, los eventos en general se vuelven más extremosos. Si hay un aumento de la temperatura, particularmente para las especies de montaña, las distancias entre los hábitats reales se aumentan porque cada vez se desplazan más hacia las partes altas de los cerros y entonces empieza a haber una limitación en la migración o la posible migración, ¿no? En la dispersión de las especies y también pues probablemente para sus organismos, los polinizadores de los cuales dependen obligadamente. Y no sabemos en realidad cuál sería el comportamiento que pueden tener los otros organismos con los que interactúan. Ya vimos que la biología de las orquídeas es bien complicada y también están interactuando con los árboles sporófitos, con los polinizadores, con los hongos, en fin, ¿no? Tenemos un montón, ¿no? Con los depredadores, con las plagas, todo eso no sabemos qué les va a pasar y entonces tenemos ahí muchísimo campo de estudio. Y lejos de ir combatiendo el cambio climático, pues a México, parece que México está echando un paso para atrás, apostándole más al petróleo, más a las refinerías, y lo cual no es nada bueno, ¿no? En México se han documentado la extinción de algunas especies de orquídeas. Quizá una de las que más se tiene noción es de esta especie que se llama la Elea gouldiana. La Elea gouldiana es endémica de la barranca de Meztitlán, en el estado de Hidalgo, pero lamentablemente hay todo el bosque, todos los mezquites del río, pues fueron talados para hacer campos de cultivo. Es una zona que ha sido ocupada pues desde hace miles de años, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles, y posteriormente con la llegada de los españoles, pues eso no cambió. Pero entonces aquí el hábitat original pues prácticamente se destruyó por completo y solo quedaron las plantas que los pobladores tradicionalmente cultivan en sus solares, en sus casas, ¿sí? Más recientemente se ha detectado que en el 1998 hubo una serie de incendios forestales, particularmente en el sur del país. Y si se fijan, en amarillo están todas las especies que se extinguieron, o al menos de manera oficial, digo, de manera para los científicos que no hemos encontrado nuevas localidades en el país, porque se quemaron las únicas localidades que se conocían de estas especies, ¿no? Son especies que a lo mejor todavía hay en Guatemala y en otros países, quizá más del sur, pero digamos que el límite norte era esta región en Montebello, en Chiapas. Pero en 1998, por una serie de eventos combinados de una sequía extrema por efecto del Año del Niño, se quemaron esos bosques y desaparecieron del país, ¿no? Y pues en muchos casos se extinguen algunas especies que tradicionalmente la gente colecta, ¿no? Como Lycaste laccioglossa, Lycaste doviana o Roscioglossum willancianum, ¿no? Son plantas muy llamativas que la gente pues colecta para llevarse a su casa y entonces probablemente ya eran plantas muy raras, ¿no? Y entonces cuando tú le sumas la destrucción del hábitat, pues otra vez, ahí es justamente lo que mencionábamos. Tenemos este efecto combinado, ese efecto sinérgico entre la colecta y la pérdida del hábitat, ¿no? Entonces, pues muchas veces sabemos o mencionamos las cosas que están mal, pero quizá tenemos también
qué es lo que podemos hacer y dónde podemos incidir para cambiar las cosas. Y para no quedarnos con esa sensación de depresión que nos genera esta situación, pues valdría la pena ver cosas positivas o qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, está esta especie que se llama Mejipedium xerophyticum, que es una especie súper endémica de México, solo se conoce de una localidad. Se habían encontrado 7 plantas nada más cuando se descubrió en el 2007, pero otra vez con estos mismos incendios del 98, la población que conocíamos se quemó. Y con la quema de la población, pues se creía que ya se había extinguido en la naturaleza. Afortunadamente tuve la oportunidad de ir al sitio donde crece la especie y pudimos encontrar que más adelante de donde se habían encontrado originalmente las 7 plantas, que sí, en efecto, se habían quemado prácticamente todas, solo había quedado una viva, más adelante había algunas plantas y algunas de ellas todavía estaban en flor. Entonces, bueno, aquí es donde la exploración, la investigación, nos permite generar o ver que el estado actual de las plantas, ¿no? Y en este caso descubrir que todavía hay algunas cuantas plantas. También algo que los investigadores están empezando a hacer es poder llevar plantas de nuevo a su estado natural, ¿no? Ya este fenómeno que conocemos como la reintroducción, llevar especies o individuos de las especies de nuevo al campo para tratar de incrementar sus números poblacionales. En este caso es una Barkeria whartoniana, también una especie microendémica del istmo de Tehuantepec, que actualmente solo conocemos 250 individuos, ¿no? Entonces estimamos que a lo mucho habrá menos de 1000 individuos en el campo. Entonces sí es bueno empezar a buscar, a generar protocolos de cómo podemos incrementar artificialmente las poblaciones, ¿no? A partir desde plantas cultivadas de semilla en condiciones in vitro. Y ante la posible pérdida de diversidad, pues también hay que tratar de buscar alternativas como el establecimiento de parques de conservación y de orquidiarios, por ejemplo, en este caso, para conservar el mayor número de especies, ¿no? Entonces, pues es algo a lo que yo me he dedicado. En el 2016 inauguramos el invernadero, bueno, se echó a andar el invernadero, y pues poco a poco hemos ido incrementando el número de plantas, el número de especies que tenemos en resguardo. También estamos haciendo un banco de semillas de algunas de estas especies con la idea de poderlas compartir con las instituciones que los puedan hacer y de alguna forma pues empezar a propagar las especies y que a lo mejor estas se pueden vender de forma legal o en su momento también llevar al campo. La ventaja de hacer los orquidiarios o tenerlo en una universidad pública es que podemos tener eventos, ¿no? Podemos tener hacerlo como una especie de sitio de capacitación, por este caso era para inspectores de la Profepa, para que ellos aprendan a distinguir una orquídea de otras plantas que no son orquídeas. En este caso son los eventos que hacemos de días de puertas abiertas, donde permitimos que venga el público general a conocer la colección de orquídeas y ver cómo las cultivamos. También tenemos intercambios con algunos estudiantes, en este caso Rosy, que vino del estado de Oaxaca. Y tuvimos, pues también fue sede del Encuentro Mexicano de Orquideología, donde pues afortunadamente tuvimos la presencia de algunas personalidades como el doctor Robert Dresler o Eric Haxater, o por acá está Rolando Jiménez, en fin, varios investigadores, ¿no? Y pues afortunadamente en México tenemos diversos investigadores en diversas universidades del país que están pues haciendo diversos estudios. Recientemente se presentó, por ejemplo, el libro de las orquídeas de Veracruz, del grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana, lo cual pues es algo bastante admirable, ¿no?
Y particularmente me gusta el trabajo de la doctora Rebeca Menchaca, porque no nada más hacen el cultivo in vitro, sino también hacen trabajo con las comunidades, ¿no? Para justamente para ver estas posibilidades de manejo y pues pensar un poco hacia la sustentabilidad, ¿no? Entonces, para concluir, pues las orquídeas en general presentan un panorama pues, que yo clasificaría como sombrío, ¿no? Por las diversas causas que estuvimos mencionando, ¿no? Por otro lado, pues sí, entre este debate de qué es peor, si la destrucción de los hábitats naturales o la colecta ilegal, pues los dos son pésimos, ¿no? Los dos actúan de forma conjunta, aunque quizá la destrucción de los hábitats, pues, genera una pérdida mayor en el número de individuos, pero la colecta ilegal puede afectar como de manera muy focal hacia aquellas que son más vistosas y en muchos casos hacia las más raras, ¿no? Y también, a pesar de que el gobierno pues no está haciendo su trabajo, lamentablemente no se está actuando como debería de estar en proteger a las especies, pero hay que reconocer que el gobierno no puede solo, aún en el mejor de los casos que tuviera la voluntad, no puede, y entonces pues sí tenemos que tener una conciencia colectiva para evitar más destrucción, y quizá más que preocuparse, pues habría que ocuparse en este asunto, ¿no? Entonces, pues, si bien no vamos a prohibir la colecta de plantas y flores, pues sí tratar de buscar mecanismos que lo hagan de una manera pensada, de una manera racional, ¿sí? Y pues como cultivadores, pues sí, tratar de evitar lo más posible comprar plantas del campo, porque pues no las estamos salvando. En realidad, cuando compramos una, en realidad estamos pagando al vendedor para que vaya por más, ¿no? Y necesitamos hacer mucha educación ambiental y también educación hortícola. Si todas las plantas de la Helea especiosa que han venido a la Ciudad de México sobrevivieran, tendríamos plantas en todos los parques, en todas las casas, porque traen por miles. Lamentablemente, como la gente no las sabe cuidar, se mueren. Y se mueren año con año que siguen trayendo plantas. Entonces hay que fomentar también los cultivos legales, pues tanto de especies como de híbridos, porque al fin de cuentas, pues los híbridos pues de alguna forma descargan la presión sobre las especies naturales, ¿no? Y en la medida de lo posible aumentar las áreas naturales protegidas. Hay que revisar el marco legal porque también ahí tenemos un problema. Y algo que todos podemos hacer en nuestras casas es no contribuir con el cambio climático, ¿no? Es decir, no agarrar el coche para todo, tratar de caminar más, tratar de consumir menos. En fin, podemos hacer pequeñas acciones que sí contribuyen si las hacemos todas, ¿no? Si sustituimos los calentadores de gas por calentadores solares, por ejemplo, es una inversión que la gente puede hacer en su casa, particularmente la gente que vive en las zonas tropicales. Y pues eso ayuda mucho porque se deja de consumir tanto gas. Y hay que fortalecer el conocimiento científico porque ya vimos que esto está generando soluciones. Y afortunadamente en México tenemos diversos investigadores en diversas universidades de todo el país. Puse estos porque son mis amigos, pero hay muchos más. Y pues es también una invitación tanto para los estudiantes que nos ven en México como para los que nos ven en Centroamérica, pues que en México tienen estas oportunidades de venir a estudiar, a hacer estancias, a hacer estudios de posgrado. Y pues si tienen alguna duda de cómo contactarlos o si necesitan sus correos electrónicos, pues también me pueden contactar a mí y quizá dependiendo de sus intereses, contactarlos con alguno de ellos en particular. Y pues ahí está mi correo electrónico aquí en la parte de abajo por si alguno quiere más información más personalizada. Y pues muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Eduardo Pérez, por su plática. Sin duda, ambas presentaciones nos dejan mucho
mucho que pensar desde la exploración básica y el conocimiento taxonómico que nos permite saber cuántas especies hay, cuáles son esas especies, hasta la parte relacionada con las amenazas que pueden tener los ecosistemas naturales. Voy a dar lectura a algunos comentarios que tenemos de nuestro público. Preguntan que si hay alguna página en Facebook donde pueda ver los cursos que da la UCR en línea sobre el cultivo de orquídeas. Y aprovechando esa pregunta, si esos cursos son libres o si son cursos de requisitos para la carrera de biología que llegó a comentar el doctor Carremans. Sí, no hay un catálogo de cursos del jardín como tal. En este momento, como les comentaba, eso es algo que se prevé hacer a futuro, pero lo que sí pueden consultar en línea son los cursos que ofrece la Escuela de Biología. Si buscan Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, pues ahí pueden ver los cursos, incluyendo el de orquidiología. Y sí, claro, para poderlo llevar hay que estar matriculado en la carrera de biología. Muy bien, muchas gracias. Otro comentario que nos llega es que en México tenemos esa cantidad de orquídeas gracias a que no hay taxónomos que les interese estudiar a las especies, lamentablemente. Me imagino que es con respecto a los números que se planteaban en ambas presentaciones de la riqueza de orquídeas que hay para México. Bueno, acá... Hay otro... Sí, adelante. Digo, yo creo que a diferencia de Costa Rica, yo podría decir que en México la flora de orquídeas está bastante bien conocida y yo no creo que el número aumente, ¿no? Aumente tanto, ¿no? Porque tenemos una flora que ha sido estudiada pues desde hace pues, algunos cientos de años, yo diría, ¿no? O sea, y naturalmente puede ser que México no tenga tantas especies, ¿no? Porque, como decía, climáticamente es un poco duro para ellas, ¿no? Pero el hecho que sean pocas o menos no implica, bueno, relativamente pocas, es decir, si uno supiera cuántas orquídeas tiene Inglaterra no llegan ni a 100. ¿No? Pues estamos... No llegan ni a 100. ¿No? Estamos hablando de lo que hay aquí, es una bestialidad. Y además, bueno, digamos que si uno pudiera hablar de la calidad, pues las orquídeas que tenemos llegan a ser espectaculares, ¿no? Pero el asunto es que no se trata de que si son bonitas o feas, sino el asunto es que son las que tenemos y son las que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, creo que no, los números pues pueden ser relativos, son muchos o son pocos, dependiendo con qué. El asunto es que yo creo que son las que nosotros tenemos que cuidar y no lo estamos haciendo. Claro. Hay otra pregunta. ¿Podría considerarse a las orquídeas que pudieran funcionar como termómetros del cambio climático? ¿Cuál es su opinión al respecto de ambos? Pues sí, bueno, eso se ha sugerido muchas veces, pero faltan estudios empíricos que realmente puedan demostrarlo. Las orquídeas se consideran sensibles porque en muchísimas áreas donde hay altos disturbios, digamos, las especies se pierden relativamente rápido. Pero, lógicamente, en una familia tan diversa, también tenemos especies que son favorecidas por los disturbios y que más bien son de áreas donde se ha cortado el bosque, donde hay quemas o donde hay mucha luz. Asimismo, también entonces hay especies que más bien prefieren las temperaturas altas. Entonces, hay que hacer esa investigación, hay que hacerla un poquito más en detalle, como mirando hacia casos específicos, orquídeas específicas, en áreas específicas que podrían realmente sí ser buenos termómetros para
para justamente identificar tanto disturbios, ¿verdad? Como cambio climático. Hay algunas cosas que han empezado a salir recientemente en algunas investigaciones, por ejemplo, con las relaciones en polinizadores, en las orquídeas y sus polinizadores, y han visto, por ejemplo, en el Reino Unido, ahora han ligado al cambio climático con el desfase entre la aparición de algunas orquídeas en la primavera con la aparición de sus polinizadores. Entonces, la orquídea y el polinizador, ambos sufren el aumento en temperatura, pero no responden igual. Entonces, la orquídea se adelanta en su floración porque ahora es más caliente y la primavera llega antes, pero el insecto no se adelanta de la misma forma y entonces lo que provoca es que ahora se desfasen los dos. Y eso lógicamente tiene consecuencias muy graves, ¿verdad? Porque significa que probablemente esa planta no va a poder ser polinizada por el simple hecho de que su polinizador ahora aparece en una época distinta. Sí, claro, porque a lo mejor uno responde al fotoperiodo y el otro al termoperiodo, ¿no? Entonces, simplemente por eso no tendrían por qué ser sincrónicos, ¿no? Sí, particularmente Adam trabaja con un grupo de plantas, bueno, entre otras cosas, con las pleurotalidine, que son plantas que no tienen pseudobulbos y entonces son muy susceptibles a los cambios en la humedad relativa. Entonces, esas plantas sí bien podrían funcionar como algo indicativo, casi a escalas de algunos años, ¿no? Tampoco es inmediato de un día para el otro, porque son plantas longevas. Pero guardando un poco de proporciones, por ejemplo, en la selva de Calakmul, ¿no? Cuando uno quiere clasificar ese tipo de vegetación, ya ves, en nuestro sistema de clasificación decimos que es una selva alta o selva mediana subperennifolia o subcaducifolia. Y eso depende mucho de, pues, si el año al que tú fuiste a estudiar, pues llovió mucho o no llovió mucho, ¿no? A lo mejor un año que llovió mucho, tú vas y dices, esto es subperennifolia. Y yo fui un año muy seco y yo digo, no, más bien esto es subcaducifolio, porque los árboles tiraron más las hojas. Pero si uno pudiera ver el componente epífito, ¿no? Particularmente las orquídeas, cuando una selva es muy seca, no va a tener el número de orquídeas, el número de plantas o de especies, respecto a un bosque más húmedo. Entonces, sí nos pueden dar una idea digamos, de un monitoreo a más largo plazo de las condiciones ambientales. Entonces, el que tú empieces a ver o a dejar de ver que están estos grupos de epífitas, particularmente las orquídeas, te está hablando de que empieza a ser un sitio cada vez más seco. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos a las personas que nos están viendo que aparecen en los chats de ambas plataformas, tanto de YouTube como de Facebook, el formulario para que por favor se registren. Voy a hacerles una pregunta, esta es para ambos. Es una pregunta que nos llega y dice, si bien hay extracción ilegal de especies en ambos países, existe la reproducción in vitro que facilita el trasiego legal, inclusive fuera del país con los debidos permisos. ¿Se ha instaurado como una práctica común? ¿Cuál sería la experiencia de cada uno con respecto a esto? Sí, bueno, tal vez si empiezo yo, si no te molesta, Eduardo, de la experiencia aquí en Costa Rica. Perfecto, está bien. Ok. Uno de los temas con respecto a la reproducción de plantas in vitro, lógicamente, es que sí ayudan a disminuir la presión sobre la recolecta ilegal. Pero también hay que recordar una cosa que es clave, y es el hecho que muchas de las personas que quieren orquídeas y especialmente las miniaturas, lo que están buscando es una especie de coleccionismo. Como cualquier otra colección, lo que usted quiere cada vez es algo distinto, nuevo, diferente. Quiere completar su serie y quiere tener más individuos distintos
de cada cosa, no un montón de individuos de la misma cosa. Y eso es muy importante porque eso significa que si yo hago cultivo in vitro y reproduzco decenas de miles de Cattleya doviana, que es una de las orquídeas más buscadas en Costa Rica, entonces yo aliviano ciertamente la presión que hay sobre esta especie. Pero no funciona para el otro tipo de coleccionismo, aquel que es el tipo de coleccionismo que busca todas las especies diferentes en un grupo, de las cuales van a necesitar un individuo. Y entonces ahí tenemos todo un trasiego de plantas que responden justamente a ese coleccionismo, que es un coleccionismo a nivel mundial. O sea, desde nuestros países lamentablemente se mandan plantas, incluso en el correo, a todo el mundo, para grandes coleccionistas, y buscan tener esa especie única, la variedad rara, aquella con caracteres únicos, y entonces ahí no nos ayuda tanto el cultivo in vitro. Pero bueno, sí ayuda lógicamente a disminuir la presión. Pues sí, yo completamente de acuerdo con Adam, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el caso del Mejipedium xerophyticum, de este zapatito blanco que mencioné. Cuando descubrieron la especie, bueno, exportaron unas plantitas a Estados Unidos porque ahí aparentemente sí lo sabían cultivar. Era una planta que era pues que no sabíamos cultivar porque era una cosa completamente nueva, ¿no? Bueno, yo ni tenía plantas, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Pero los que la encontraron mandaron un par de plantas a Estados Unidos. Y afortunadamente allá se dio bien, se pudo reproducir, y ahora es más fácil conseguir plantas en el mercado, incluso en Estados Unidos, que en México, ¿no? Porque allá se reproducen de manera legal a partir de semillas, ¿no? Y eso, pues, el que se pudo reproducir allá ha hecho que prácticamente las plantas en el campo no sean perseguidas, porque es más fácil y más seguro comprarlas a un vivero. Aunque te la vendan caro, pues no te sale más barato comprarla que ir hasta Oaxaca, lo que vas a pagar en coche, camión, avión, todo eso, ¿no? Entonces, sí ayuda, pero no es la única solución, digamos, ¿no? O sea, es una alternativa que pone a disposición algunas plantas, pero no es la solución, porque la verdad es que sí es muy caro producir plantas in vitro y además es muy tardado, ¿no? Para algunas especies, por ejemplo, la Elia especiosa, que también es una de las que vimos, que venden mucho, la planta desde semilla hasta que da la primera flor pueden pasar 15 años, incluso en cultivo, con buenas condiciones de cultivo. Y en el mercado, pues te las puedes encontrar en 50 pesos, ¿no? En $3, $2, $3, ¿no? Pues no hay forma que un productor pueda competir contra eso, ¿no? O sea, imagínate esperarte 15 años de regar, de pagar trabajadores, de pagar luz, del espacio que te están ocupando. No las puedes vender en 20 pesos, ¿no? En 30 pesos, ¿sí? Entonces, pues sí tiene que haber un montón de cosas para que el cultivo in vitro pueda jalar, ¿no? Y tampoco, como dicen, a lo mejor puedes reproducir 1 o 2 especies o 10 especies, las que tienen mayor demanda comercial. Pero justamente cuando ya tienes 1,200 especies, ¿no? O 1,000, ¿cuántas tienen ustedes? 1,600, pues ya no está tan fácil, ¿no? Y además, justamente algo también que mencionaba Adam, ¿no? Muchas veces la gente no se concentra en la forma tipo, la forma normal del color, ¿no? Sino busca las formas, las variantes albas, las variantes de color raro, ¿no? Y entonces cuando va el matero a buscar esas plantas, pues se trae todo lo que ve. O sea, no nada más es la forma rara, sino, digamos, la forma rara ya le pagó el viaje, pero aprovecha para traerse todo para venderlo. Entonces sí ayuda, pero no es la única solución, pues. Claro. Muchas gracias. Nos dicen que muchas gracias por las excelentes ponencias, magnífica información. Mandan saludos desde Texcoco, Estado de México.
Gracias. Hay otro comentario que dice, me parece muy importante la sugerencia del doctor Eduardo de la UNAM, la responsabilidad que todos tenemos de cuidar independientemente de las acciones que toma o no el gobierno. Gracias por la información. Me gustaría que tanto la UCR como el Jardín Botánico traten de proyectarse a la comunidad con todo el bagaje que tienen. Sería muy bueno que lo den a conocer. Esos son los comentarios que nos han llegado. Para ustedes, estamos casi por llegar al tiempo límite. Entonces, bueno, doctor Carlos Valdés, ¿tiene algún comentario? Primero que nada, quisiera darle las gracias tanto al doctor Adam Carman como al doctor Eduardo Pérez García por estas excelentes, interesantes y pláticas que además nos mueven un poco. Yo me quedaría con varias cosas. Quisiera hacer un comentario que tuvimos la oportunidad de conocer el Monumento Nacional del Guayabo. Afortunadamente, pero también desafortunadamente, solo fuimos con un arqueólogo, entonces conocimos mucho de este lugar impresionante. La ingeniería hidráulica detrás de estas obras es magnífica, pero no nos fijamos en las orquídeas, así es que tenemos que regresar ahora a darle esa parte, ¿no? Y yo creo que hay varias partes que he seleccionado. Me llama mucho la atención esto de 1 de cada 10 plantas con flores que sea una orquídea, ¿no? Yo pensaba que en efecto, lo comentan también, son muy raras, pero a la vez también pudieran ser muy frecuente conocerlas y entonces protegerlas, ¿no? Y me quedo con las palabras que dijeron, investigar y conservar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Eduardo sobre la parte en donde nosotros tenemos que cuidar y evitar el cambio climático por cosas tan trascendentales como esto, ¿no? Si lo vemos, la afectación que puede tener en una planta tan delicada como puede ser una orquídea, qué no va a hacer y qué no está haciendo con todo, ¿no? No ponemos atención en este tipo de acciones, entonces somos responsables. Estoy completamente de acuerdo. El gobierno no puede hacer todo. Nosotros como universidades tenemos mayor responsabilidad. Las universidades permanecemos más tiempo, somos la parte que empuja el conocimiento, ¿no? La ventaja y la ganancia de mantener todo lo que está a nuestro alrededor, y es parte de lo que se propone con estos seminarios, ¿no? El entender un tema en común, en este caso algo muy interesante sobre el tema de las orquídeas, cómo es visto, cómo se trata en Costa Rica y cómo lo vemos y cómo lo tratamos en México, ¿no? Esa familiaridad de ver en los mercados las orquídeas, claro, todo el mundo las quiere comprar, pero hay que hacerlo de una forma ordenada, en una forma en donde no acabemos también con las mismas especies, que ayudemos a la gente, y me quedo con una reflexión fuerte, la de perdimos la selva y no salimos de pobres, ¿no? Es muy importante esta parte. Debemos de tomar acciones y creo que los gobiernos deberían de nutrirse y nosotros tratar de ingerir en los gobiernos en cómo se podrían hacer mejor las cosas para lograr, a final de cuentas, el progreso y la estabilidad de nuestros países. Así que, pues, muchas gracias. Ha sido muy interesante, un tema por demás ameno, las dos charlas muy amenas. También estuvimos en el Jardín Botánico Lancaster y fue extraordinario. Yo nada más recuerdo que unas de las orquídeas que más me impresionaron fue unas que tenían 1 o 2 milímetros de tamaño, ¿no? Que había que verlas con cuidado porque nos pasamos esa parte sin ver, y cuando nos preguntaron que qué habíamos visto, dijimos, pues nada, hay que abrir los ojos, ¿no? Entonces, abramos los ojos a todo lo que está a nuestro alrededor y cuidemos. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias también a la OAIC, por mantenernos empujando este tipo de seminarios, y pues gracias al público que nos ha acompañado tanto de Costa Rica como de México. De nuevo, muchas gracias, Adam, muchas gracias, Eduardo, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, sí, hasta luego. Gracias.